Mi nombre es Cindy Grisel Príncipe Ildefonso. Vengo de la región Huánuco y pertenezco a ADA Huánuco, que es una asociación defensora de los animales y del medio ambiente. Un saludo a la Casa de la Constitución. Es un agradecimiento enorme de parte de la organización ADA Huánuco y de los huanuqueños. Muchas gracias. Saludos a la Casa de la Constitución. Buenas noches, continuando con nuestro programa. Le damos la bienvenida al doctor Pedro Angulo Arana, docente del curso de Derecho Procesal Penal. Doctor Arana, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor Arana, doctor Angulo, disculpe, en esta oportunidad nosotros tenemos un tema muy importante, que son las medidas cautelares, tanto reales como personales. Pero yo quisiera centrarme en un primer bloque sobre el tema de las medidas cautelares personales. Correcto. ¿Okay? Nosotros sabemos muy bien que muchas veces en la noticia, ¿no? Nosotros vemos pues que intervienen a bandas, intervienen a cogoteros, a muchos sujetos, porque ahora está en mucho realce el tema de la delincuencia en el Perú. Pero escuchas a las opiniones de las personas y dicen: oye, pero lo sueltan. Eso es por un lado. ¿Y por qué lo soltarán? ¿No hay herramientas? ¿Qué herramientas cuenta el Código de Procedimientos o Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal, respecto a las medidas cautelares personales? ¿Con qué herramientas contamos? Ya, correcto. En principio habría que decir que las medidas cautelares, como su nombre indica, lo que pretenden es cautelar, proteger, ¿no?, las finalidades del Código Procesal Penal. ¿Y cuál es la finalidad del Código Procesal Penal? Que a través de un procedimiento legítimo a una persona que ha cometido un delito se le sancione y que ésta no pueda reclamar diciendo que ha habido una arbitrariedad o un abuso, ¿no? Nosotros estamos hablando de delitos y por lo tanto es la mayor violencia que una persona puede ejercer contra otra. Claro. Un ciudadano le quitan sus bienes, su propiedad, o le lesionan o le pueden hasta quitar la vida. Se trata de un momento muy fuerte, muy álgido, y en ese sentido, digamos, hay una respuesta de la persona que se siente herida, que quisiera tomar venganza por mano propia. El Estado lo que se preocupa es de que la venganza por mano propia no exista, y por eso es que existe la policía, el Ministerio Público y los jueces, para que se realice de un modo formalizado eso que podría ser pues un campo de batalla. Y evidentemente, por lo que hay la sensibilidad de las personas, estas a veces reclaman para todos los casos prisión, pero como hemos dicho, la prisión es una medida cautelar que es la pérdida de la libertad de una persona y por lo tanto se tiene que dar solo cuando se den determinadas condiciones. Ahora, doctor, está bien, o sea, siempre cuando se dan determinadas condiciones, ok, pero nosotros que conocemos el tema de derecho, nosotros vemos que existen unas muy puntuales, ¿no? A nivel preliminar pueden existir detenciones, si no me equivoco, ¿no? Por determinados días. ¿Eso cuándo se da? Sí, hay dos posibilidades, ¿no? Una es la prisión preventiva, que es la medida que puede, bajo el nuevo Código Procesal Penal, y ahora que eso se ha hecho nacional. Se aplica también al antiguo código. Exacto, para todos los casos. Y esa prisión preventiva debe darse hasta por 9 meses, en los casos comunes. Los requisitos son los siguientes, 3, que en principio que existan elementos de convicción suficientes que señalen a una persona como presunto autor de un delito. ¿Qué significa elementos de convicción? Quiere decir, por ejemplo, testimonios, quiere decir videos, audios que señalen que esa persona es autora de un delito. ¿Y por qué decimos elemento de convicción y no prueba? Ya, muy buena pregunta. Se dice elementos de convicción porque estamos todavía en la instancia de investigación inicial. Cuando se realiza el juicio oral, eso que fue en un momento dado elementos de convicción y que va a ser discutido porque la defensa, ¿no?, quien defiende al imputado tiene el derecho de discutir lo que va a afirmar el fiscal. El fiscal, basado en testimonios, que son elementos de convicción,
en audios y videos, que son elementos de convicción, va a sustentar la responsabilidad de esta persona y la defensa dirá lo que tenga que decir. Okay. En el juicio oral es donde eso queda ya demostrado y los elementos de convicción pasan a constituir prueba. Cuando hay un contradictorio de promedio. Exacto. Okay. Ahora, el segundo elemento que tiene que presentarse es que para el tipo de hecho que se ha cometido, exista una pena privativa de la libertad a partir de 4 años para arriba. Entonces, en los casos que la pena es 3 años, por ejemplo, no necesariamente se va a dar una prisión preventiva. En cambio, en todos los casos que de 4 para arriba, sí, ese es un segundo requisito. Y el tercer requisito, y el más importante, es el peligro procesal. El peligro procesal, que puede ser peligro de fuga, ¿no? Cuando se considera que la persona puede fugar al exterior. Si nosotros recordamos la muerte del señor Ollarse, sabemos que el señor Sánchez Manrique, quien es acusado del autor de la muerte, apareció en Estados Unidos ese mismo día. Eso se trata de prevenir porque se sabe que las personas, cuando tienen una pena privativa de la libertad grande, fuerte, entonces prefieren huir. Y la segunda posibilidad es la obstrucción de la investigación. Esto quiere decir amenazar a los testigos, esconder pruebas o destruirlas. A los fiscales puede ser también a los fiscales. Jueces. Exacto, a los jueces también. Lamentablemente hoy en día está muy de moda en el norte sobre todo. Y entonces nosotros sabemos que si hay un peligro de obstrucción, evidentemente se tiene que cautelar las finalidades del proceso, que es llegar a la verdad y sancionar. Por lo tanto, a esta persona, si tenemos elementos de convicción, una pena mayor de 4 años y peligro procesal, debe el fiscal de pedir prisión preventiva, porque también si no lo pide, el juez solo no la puede dictaminar. Ya, ahora, nosotros hemos visto un caso que ha sido en realidad que nos ha causado conmoción, en realidad, por la violencia que puede ejercer un hombre contra una mujer, ¿no? Nosotros ya sabemos muy bien que este señor actualmente se encuentra con prisión, pero la pregunta no va por allí, sino en el procedimiento en sí. En un primer momento se vio un elemento, como usted lo dijo, que no es prueba aún, sino un elemento que es un video donde se le está atacando a una señorita en Piura, ¿ok? Pero al final la señorita no lo quiso denunciar. ¿Es posible que la señorita pueda tener un problema psicológico? Bueno, eso no lo puedo determinar porque no soy un perito en ese caso, pero sin embargo puede notar eso. Pero ¿qué pasa ahí? ¿El Ministerio Público puede realizar una función de oficio allí? Claro. La persecución penal en nuestro país es un ejercicio que lo tiene que realizar el fiscal. Para que se dé una persecución penal se dice que tiene que darse el ejercicio de la acción penal, y el ejercicio de la acción penal es pública. Solamente hay una excepción, que es para los casos donde hay ofensas privadas. Ofensas privadas son difamación, injuria, ¿no? Cuando una persona, otra la injuria, eso tiene que ser objeto, pero de una denuncia personal, una demanda. Ahí no interviene el Ministerio Público. Para todos los demás hechos, sí. En este caso es verdad que la señorita aparentemente, según ha revelado su madre, está sujeta a este señor por droga. Entonces, evidentemente, eso altera su mente y lo tendrían que examinar dentro del proceso, a qué nivel ha llegado eso, de tal modo que ella no lo denuncia. Pero efectivamente el Ministerio Público actúa de oficio, porque esta persona exhibe peligrosidad. Yo diría que hay una diferencia si recordamos el caso de un muchacho en Ayacucho que también agredió a una chica que era abogada inclusive. En el caso de él se ve que él la quiere llevar a la fuerza al dormitorio. Lo que él quiere es tener acceso carnal. Probablemente si lo hubiera logrado habría una violación. Pero en el segundo caso que referimos, el de Piura, ahí se ve que él prácticamente la quiere matar porque le da patadas en la cabeza y tiene un arma en la mano, cosa que no existía en el caso del muchacho de Ayacucho. Aquí sí se ve que la vida de la mujer estuvo en peligro. La cuestión fue que él en una última patada que da también se cae de espaldas porque parece que estaba drogado. Pero en realidad la peligrosidad de este último sujeto es mayor que la del otro.
Ah, claro, ¿no? Y aparte que ya es un peligro público, ¿no? Exacto. Porque le puede generar cualquier tipo de daño a cualquier persona. Y precisamente eso es lo que tiene en cuenta el derecho. El derecho considera que hay una persona que es peligrosa, no solamente para esa señora, sino para cualquiera, porque es un tipo que tiene un arma, que se altera y que es capaz de matar, ¿no? Ahí el derecho tiene que tomar una decisión y quien está, digamos, facultado para hacerlo ella como representante de la sociedad es el fiscal. Ya. Ahora, hemos hablado sobre la prisión preventiva, ¿no? Que en este caso es a nivel judicial, porque lo debe determinar el juez, ¿cierto? Bajo un requerimiento del fiscal. Exacto. Ahora, ¿hay otra herramienta que tenga que ver con la privación de la libertad por menos tiempo? Porque la prisión preventiva en este caso, por un delito común, sería 9 meses. En el caso, si no me equivoco, de crimen organizado, creo que se duplica o se triplica. Exactamente, se puede hasta triplicar. Se puede hasta triplicar, eso ya de acuerdo a la ley contra el crimen organizado, la 30.077. Ahora, pero lo previo, lo que es a nivel fiscal, ¿también existe una privación de libertad? Ya, hay una posibilidad que es la prisión preliminar. Esta es una prisión que puede darse hasta por 24 horas. Su finalidad es de investigación y evidentemente el fiscal la tiene que pedir al juez, ¿no? Siempre el juez lo tiene que convalidar. ¿Por qué? Porque se trata de un derecho fundamental. Entre nosotros, el Perú está adscrito al Tratado de Costa Rica de Derechos Humanos, también al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un pacto universal firmado en el 66, y además en la Constitución peruana se establece que el derecho a la libertad es fundamental. Entonces, solamente puede ser tocado en dos posibilidades. Ambas son de nivel constitucional. Una por la policía en los casos de flagrancia y dos, siempre por decisión judicial. ¿Pero qué significa en caso de flagrancia? Correcto. En caso de flagrancia quiere decir que la persona que estaba cometiendo el delito es descubierta en el acto mismo de la comisión. Esa es la primera figura, porque la flagrancia tiene hasta 3 figuras. A esta primera figura, cuando la persona es descubierta en el acto que está cometiendo el delito, se le llama flagrancia en sentido estricto. Pero también hay dos, la cuasiflagrancia y la presunción de flagrancia. Son dos otras figuras. Y, como decimos, la otra opción siempre es una decisión de juez a pedido del fiscal. O sea, es decir, si nosotros hablamos sobre flagrancia, también tenemos el arresto ciudadano. El arresto ciudadano es, digamos, una actividad que le corresponde cuando no hay policía. No existiendo el policía, que es el que está cautelado por la Constitución para hacer una detención, la ley permite el arresto ciudadano, que no es una detención, sino que es prácticamente una retención para poner a esta persona que estaba cometiendo el delito en manos de la policía. Y ahora, con todo aquello que se está publicando por las redes sociales sobre un tema muy interesante y preocupante para la sociedad, es agarra tu choro y déjalo paralítico y muchas cosas más, ¿no? Lo que ahora último hemos estado viendo, que muchas personas han detenido personas y los han estado fragelando, ¿no? Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Cuál es su opinión frente a esto? ¿Qué es lo que vemos? Porque yo creo que no debemos incitar a la violencia. Definitivamente no. Yo creo que hay que distinguir, ¿no?, entre lo que son las reacciones ancestrales que han habido, porque, por ejemplo, nosotros conocemos la figura de los ronderos, ¿no? Los ronderos sí existen en zonas de Cajamarca, y ellos, en virtud de que no tenían policía en la comunidad, eran los que impartían justicia. Pero lamentablemente lo que se está dando ahora último es que no sé hasta qué punto sea esto sistemático o preparado. Hay quienes están incitando a la violencia como respuesta. Y evidentemente, claro, puede decirse que hoy en día hay más violencia que ayer, y como que está aumentando esto, pero lo peor que podríamos hacer es incitar a que las personas hagan justicia por sus propias manos. Por varias razones. En principio, porque los delincuentes, ellos saben que son perseguidos por la policía, saben que el Ministerio Público los puede imputar y que un juez los puede condenar.
Y lamentablemente sabemos que hay respuesta. Antes hemos incidido en que ya hay amenazas contra los fiscales y los jueces, pero evidentemente los fiscales y los jueces tienen cierto nivel de protección. En cambio los ciudadanos no. Si los ciudadanos van a tomar la venganza por sus propias manos, evidentemente los delincuentes, que hoy día entre ellos hay sicarios, probablemente van a desatar baños de sangre que van a ser terribles. Los ciudadanos no deben de mezclarse. En todo caso, lo que deben hacer es poner al delincuente, si lo han logrado capturar, en manos de la policía. Lo otro es que aunque existieran algunos líderes ciudadanos que dijeran, no, nosotros vamos a llevarlo esto con control, simplemente les vamos a pegar y después lo vamos a dejar, eso no es tan fácil, porque cuando el grupo está reunido, las reacciones no se pueden controlar y generalmente se dan más allá de donde iría la fuerza de cada uno individualmente. Es decir, así como uno alcanza a patear en las piernas, hay otro que va a patear en la cabeza y probablemente en la sien y puede matar. Entonces es muy delicado el hecho de pretender esa fuerza que existe en la gente, que está retenida por la ley, ¿no? Darle libertad puede significar excesos siempre, y finalmente una respuesta violenta contra esa violencia. Sí, porque muchos, ahora en la mañana justo estaba escuchando que había unos señores que estaban hablando sobre ya quemarlo, ¿no? De echarles gasolina y quemarlos, y les preguntaba a todos sus vecinos, no señores, creo que ya es hora de quemar a los delincuentes. Pero yo también creo hay otra cosa, por otro lado, ¿no? Una, que no se debe incentivar la violencia. ¿Estamos cansados? Sí. Estamos cansados de la delincuencia, estamos cansados de que a nosotros nos quiten todo nuestro trabajo que realizamos diario, ¿no? Claro. Porque hay personas que en realidad ganes un sol o ganes 10.000 soles o 20.000 soles, yo creo que lo haces con esfuerzo. Entonces que venga cualquier persona y que en un minuto te quite todo lo que tú has hecho, yo creo que también es un tema de ya las personas ya deben estar cansadas, ¿no? Pero sin embargo no hay que generar la violencia. Ahora, si bien es cierto que existen los ronderos, si bien es cierto que hay normas que te permiten el arresto ciudadano, si tenemos a los serenazgos, si tenemos a la policía, las municipalidades que ahora mucho están motivando a la seguridad porque están colocando videovigilancia, ¿no? Ahora se llaman videovigilancia, pero la pregunta es, ok, intervienen al delincuente, el delincuente tiene más derecho que tanto la víctima o el agraviado, pero esto lo vamos a desarrollar en el segundo bloque con unos temas adicionales. Así que después de la publicidad desarrollaremos si es que los imputados o procesados tienen mayor derecho que los agraviados o víctimas de los delitos. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Mi nombre es Choquemango Tingala Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra, de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Soy Manuel Chogelao Wincho, soy del departamento de Huancavelica. En este caso vengo representando al Consejo Provincial de la Juventud de Huancavelica. De la misma forma, saludar a la Casa de la Constitución por esta participación del cual está apoyando a todos los jóvenes del país y asimismo a CONADES. Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al partido político Todos por el Perú. Debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión. Muchas gracias.
Mi nombre es Rubén Marino Quintes Sáenz, vengo del departamento de Huancavelica en representación a la Asociación de Estudiantes de ANJAPA. Quiero agradecer y saludar a la Casa de la Constitución por esta entrevista y es felicitable esta tarea y esta labor que están realizando. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Bueno, continuando con el siguiente bloque, hemos desarrollado una pregunta importante, una pregunta interesante que creo que es susceptible de ser contestada, porque nosotros sabemos muy bien que tenemos el derecho penal. Se comete un delito, ok. Ahora, el imputado, investigado, procesado, ¿tiene más derechos que la víctima o los agraviados? Definitivamente no. Casualmente hoy en día, ¿no?, es un tema que se ha discutido porque en algún momento parecía, ¿no? Lo que sucede es que dentro del proceso penal la persona que va a sufrir la pena es el imputado y entonces es un poco el que ha generado las sensibilidades para que sus derechos sean respetados dentro del proceso. Y es verdad que antiguamente han habido algunos abusos, algún desconocimiento del derecho, ¿no? Recordamos, por ejemplo, la actuación bajo el viejo código de los vocales que prácticamente parecían fiscales. Claro. Y entonces a la persona inclusive muchas veces ellos presionaban para que confiese. Entonces el nuevo modelo pretende corregir eso. Los jueces, si es un individual o colegiado, ellos siempre tienen que atenerse a expectar el debate contradictorio entre fiscal y defensa. Ahora, el código, si bien es cierto, reconoce muchos derechos al imputado, habla del principio de igualdad en el título preliminar. Y el título preliminar sirve para interpretar todo el contenido del código. Y hablando del principio de igualdad, que quiere decir la igualdad entre las partes materiales. Los sujetos procesales. Exacto. Entonces, el agraviado tiene en realidad los mismos derechos que el imputado. Es más, hoy en día el Ministerio de Justicia ya está formando a los abogados que se dedican ya no a defender a los imputados, que eso se mantiene, sino también la defensa de los agraviados, porque es verdad que a veces el imputado de pronto era una persona que vivía en la calle, que se le ocurrió sustraer algo y para eso inclusive agredió al agraviado, pero el agraviado también es alguien que no puede contratar un abogado, ¿no? Claro. Entonces hoy en día el Ministerio de Justicia lo proporciona, poco a poco, ya en Lima ya está empezando y probablemente se va a extender al resto del país. Claro, porque ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros muchas veces vemos en las noticias, y son comentarios también de los ciudadanos y de aquellos que nos escriben, ¿no?, en nuestra página web, que pueden intervenir a un carterista, a un famoso carterista, a los famosos raqueteros. Le quitan una cartera a una mujer, pero la mujer no tiene el monto dinerario correspondiente para poder generarle una prisión o algo. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cuáles son los elementos que se deben determinar para que este sujeto pueda estar en la cárcel? Porque siempre paran afuera y siempre en la misma esquina o en la siguiente esquina el mismo roba y los policías ya lo conocen, ya dicen, pero él es el de siempre. Entonces, muchas veces estamos, ¿a quién le echamos la culpa? Pero ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que pasa allí? Ya, correcto. Lo que pasa es que los delincuentes son hábiles, son inteligentes. Ellos se dan cuenta que hay una diferencia entre cometer un hurto, es decir, sustraer, por ejemplo, una cartera, pero sin tocar a la persona, o darle un golpe y romperle el pantalón, o jalarle la cartera a la señorita y como ésta se resistió, tirarla al suelo. Cuando hay violencia sobre la persona, ya no hablamos de hurto, hablamos de robo. Y evidentemente para el robo hay penas por encima de los 4 años, en cambio para el hurto no. Hoy en día, viendo eso, que habían personas efectivamente que eran los caseritos, entre comillas, que paraban en las esquinas y siempre sustrayendo con habilidad, hoy en día se habla ya del concepto de la peligrosidad, el concepto de la reiterancia, ¿no?, o habitualidad en la comisión. Entonces, hoy en día estas figuras nos sirven
porque en un momento fueron dejadas de lado, no se decía pobrecitos, que esto no se aplica, como que es una doble sanción por algo que ya hicieron, pero hoy en día, para mí con buen criterio, precisamente considerando estas personas que viven del delito y no hacen otra cosa, la habitualidad, ¿no?, en el mismo delito, la reiterancia, ¿no?, sirven para aumentar la pena y por lo tanto ya no es una circunstancia que no va a ser considerada, ¿no? Ahora ya se considera para poder determinar si es que se le puede implementar una prisión preventiva. Exacto. Ah, ok. Sí. Ahora, cambiando sustancialmente el tema, pero tiene que ver para él. Una persona en estado de ebriedad atropella a una señorita y en este caso la mata. Ella es la víctima del delito y vienen los agraviados que son sus padres, ¿no? En este caso, si sabemos que dentro del Código Procesal Penal existe igualdad con los sujetos procesales, ¿cuáles son las acciones que debe realizar este agraviado para poder solicitar una reparación aquí en este proceso penal? Correcto. En realidad, las situaciones que se dan en la vida humana pueden ser trágicas, efectivamente, como es el relato, que es doloroso y probablemente los padres nunca van a considerar que de algún modo se les ha reparado, que es lo que piensa el derecho, ¿no? La figura es la reparación. Pero, de todas maneras, para ese caso y otros, digamos, el derecho establece lo que es un resarcimiento, algo que se le debe a la persona que se le ha agraviado con el delito y que por lo tanto significa, digamos, generalmente una figura económica. Ok, ahora, pero ¿tú puedes pedir como agraviado o es necesidad que te constituyas en algo? ¿Debes tener determinada legitimidad dentro del proceso? Exacto. No basta el hecho de ser agraviado. Uno formalmente tiene que acudir al proceso penal. Y acudir al proceso penal quiere decir presentarse mediante un escrito firmado por abogado solicitando ser considerado parte civil. Cuando uno aparece en la condición de parte civil, entonces uno adquiere los derechos que le corresponden al agraviado, ¿no? Material. En este sentido, formalmente uno tiene que solicitar su constitución en parte civil, lo cual en el nuevo código y en el viejo también es una facultad del juez. El juez es quien él estima pertinente considerar por las razones que fundamentan parte civil en el proceso. O sea, pero en el antiguo código no se daba con audiencia y con el nuevo sí. Exactamente. Hoy en día se considera que la audiencia oral es una mayor garantía, por eso es que la misma prisión preventiva también se tiene que dar en una audiencia oral. Entonces es el momento en el cual la persona sustenta las razones por las cuales debe ser considerada parte civil. Ahora, ya, una vez constituido en parte o actor civil, ya tiene legitimidad para poder realizar todo tipo de acción, apelaciones, nulidades, presentar elementos, etc. Ahora, sabemos muy bien que desde que se suscitó el hecho hasta la emisión de una sentencia muchas veces es largo, ¿no? Con el nuevo código lo que se pretende es acortar tiempos, ¿no? Ahora, pero ¿qué acciones puede realizar el actor civil o parte civil para poder cautelar el futuro pago? ¿Qué tipo de acciones? Exacto. Digamos, si la persona ya actúa como parte civil, esto quiere decir que lo que antes pudo hacer el Ministerio Público también en interés de la parte agraviada, ahora ya lo asume la parte civil. Y la parte civil, a través del abogado, formalmente lo que puede hacer es, por ejemplo, solicitar un embargo. Si esta persona que causó la muerte de la señorita de la cual empezamos a hablar, tienen, por ejemplo, una cuenta bancaria en cualquier banco, se enteran el abogado que es defensor o representante de los agraviados, de los padres, puede solicitar que se embargue hasta por cierta cantidad del dinero que la parte imputada tiene en el banco. Suponiendo que no tuviera dinero en el banco,
pero si es propietario, se descubre en los registros civiles de un inmueble, entonces también es posible hacer un embargo en relación al inmueble. ¿Y ese tipo de acción normalmente se debe comunicar a los sujetos procesales en general? Dependiendo, ¿no? Hay casos en los cuales se solicita la medida y el juez ya mismo la puede determinar. ¿Qué es lo que el juez necesita para determinar un embargo? En principio, que los elementos de convicción, decíamos, los testimonios, los documentos, todo aquello que inculpa a la persona, es claro, es nítido y tiene un peso suficiente como para hacer considerar que realmente es el autor. Entonces, con eso basta para que el juez pueda dictar la medida. Por ejemplo, si no tuviera esta persona que causó el atropello, ni una cuenta en el banco, ni un inmueble que sea suyo, pero sí tiene el vehículo, el mismo vehículo también puede ser sujeto, ¿no?, de una intervención. Intervención, pero en este caso, si el vehículo no es suyo. Claro, si no fuera suyo, ya no. No, porque va a ser un tercero el que además va a poder asumir la responsabilidad como tercero civilmente responsable. Pero podría ser incautado. Podría ser incautado. Preventivamente. Preventivamente, claro. La incautación que se diferencia del decomiso, que es importante decirlo, son dos intervenciones que inicialmente se dice por peligro en la demora, lo realiza la policía y el Ministerio Público tiene que pedir un respaldo al juez. Como una convalidación. Exacto, la convalidación. Entonces, el Ministerio Público verifica, en principio, que la persona esté vinculada, ¿no?, a que si se trata de un tercero civilmente responsable, con ello se causó, puede ser sujeto de incautación. La incautación se diferencia del decomiso en que puede variar, en cambio el decomiso no, se decomisa aquello que de todas maneras se tiene que quitar de las manos del autor. Por ejemplo, si tuviera una pistola de una persona que ha causado la muerte, eso ya no se devuelve, ¿no? Eso se decomisa, ya no. En cambio, lo que se incauta podría de algún modo, por ejemplo, si esta persona que prestó el vehículo a quien atropelló, quiere tener en sus manos el vehículo porque, por ejemplo, con él trabaja transportando cosas, entonces puede entregar una cantidad de dinero para como una caución, se llama la figura, para reemplazar provisionalmente aquello que va a servir para garantizar ese resarcimiento, y el vehículo se lo podrá llevar. Ya, pero en este caso, o sea, nosotros vemos dos cosas. Por un lado, los embargos, exacto, que usted indicó, pero los embargos sí son realmente a favor en este caso del agraviado, o bueno, del actor civil. Pero la incautación normalmente es a favor del agraviado o el actor civil, o la incautación es a favor del Estado. Es a favor del Estado en general, sí, pues, es verdad. Claro, entonces, por lo pronto, lo más interesante sería la acción que debe realizar el actor civil legitimado en el proceso para poder solicitar un embargo en caso se vaya a emitir una sentencia. Ahora, exacto, la etapa procesal para solicitar un embargo. La etapa procesal, en principio, es la investigación preparatoria. En principio, porque cuando se inicia un proceso tenemos como algo previo lo que se llama diligencias preliminares o investigación preliminar. Allí todavía se están recogiendo elementos. Cuando se inicia la investigación preparatoria ya tenemos a un presunto autor, es decir, una persona que está señalada como autor del hecho. A partir de ese momento, en función de la calidad, del peso de los elementos de convicción que señalen esa autoría, ya se puede solicitar el embargo. Okay. Y obviamente que ya también se tuvo que constituir en parte civil quienes fueron los agraviados. Ya, ahora, por ejemplo, si eso es durante la investigación preparatoria, ya, cerramos la investigación preparatoria, entramos a la etapa intermedia. En la etapa intermedia no puedo pedir ningún tipo de medida de embargo, pero incautaciones. En la etapa intermedia podría ser, porque ¿qué es lo que puede suceder? Que de repente se descubre que hay mayores bienes que los que antes se pudieron demostrar que existían, y además que la deuda todavía podría ser mayor, entonces se pueden hacer variaciones, ¿no? El embargo, como es una medida provisional, admite que se hayan variaciones hacia arriba y hacia abajo. Ya, ahora,
pero consideramos que también, y en la etapa de ejecución, o sea, ya se emitió la sentencia, hay una etapa de ejecución y no paga en este caso el sentenciado, ¿no? Como antiguamente le decían también el rematado, ¿no? Le decían, ¿no? Pero establecen dentro de las reglas de conducta, porque de repente es suspendida la pena, establecen el pago de la reparación civil. En ese caso no paga. ¿Qué es lo que tiene que realizar este actor civil? Ya, correcto. En realidad es una medida muy seria, pero también necesaria, la que se está refiriendo aquí, porque han habido muchas personas que luego de pasar por el proceso penal y ya cuando se llega a la sentencia, lo que han hecho es eludir su responsabilidad de resarcir el daño, ¿no? Se han preocupado más bien de esconder sus bienes, de ponerlo a nombre de terceros, etc. Y cuando se puede hacer seguimiento de eso, es algo muy bueno que se pida, ¿no?, que ese resarcimiento sea como manifestación de conducta procesal, porque cuando es una manifestación de conducta procesal y la persona no cumple, entonces se puede pedir que la prisión que fue suspendida se haga efectiva. Y sabemos que en esos momentos, cuando la prisión que fue suspendida por cierto tiempo, ¿no?, según la sentencia lo diga, puede ser 2 años, 3 años, cuando se le amenaza con que se haga efectiva o se hace efectiva, generalmente las personas ahí empiezan a pagar. Doctor, bueno, el tiempo es ingrato, lamentablemente es interesante conversar con usted, nos ha brindado luces sobre muchos puntos importantes que las personas no entendemos. En realidad ese es un programa para poder enseñarle al público también qué cosa pedirle a sus abogados, ¿no? Porque nosotros sabemos muy bien, el abogado trabaja, es especialista, todo, pero el público también tiene la necesidad de conocer qué herramientas puede utilizar. Claro, para ello necesitan la firma del abogado de todas maneras, que no van a ser los eruditos, pero sin embargo van a poder estar guiados para que en algún momento el mismo operador jurídico en el Poder Judicial, porque hay sujetos que llegan al Poder Judicial, los agraviados, y simplemente le dicen, llama a tu abogado, y lamentablemente los trata mal. Pero para nosotros ha sido un honor tenerlo aquí presente en el programa, nos ha encantado en realidad que nos pueda dilucidar determinados temas, y esperemos pues que tenerlo en otra oportunidad para poder entrevistarlo. Yo estoy muy agradecido y para mí ha sido un honor estar aquí también. Gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, hemos tenido al doctor Pedro Angulo Arana, catedrático universitario, así que en esta oportunidad le damos las gracias y en el siguiente bloque tendremos unos puntos importantes. Christian Armand, mucho más para tu elegancia, el estilo que tu imagen necesita, trajes perfectos, únicos momentos. Mi nombre es Chuquimango Tingal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Soy Manuel Chogelao Winchot, soy del departamento de Huancavelica. En este caso vengo representando al Consejo Provincial de la Juventud de Huancavelica. De la misma forma, saludar a la Casa de la Constitución por esta participación del cual está apoyando a todos los jóvenes del país y asimismo a CONADES. Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al partido político Todos por el Perú. Debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión. Muchas gracias. Mi nombre es Rubén Marino Quintes Sáenz, vengo del departamento de Huancavelica en representación a la Asociación de Estudiantes de ANJAPA.
Quiero agradecer y saludar a la Casa de la Constitución por esta entrevista y es felicitable esta tarea y esta labor que están realizando. Mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra, soy de la organización UTALEN y vengo del distrito de Ate. Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy. Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la región Puno, soy la secretaria nacional de Organización Juventudes FEMUCARINAP, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy, y sobre todo a la Casa de la Constitución, que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes, y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Christian Armand. Mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos. Únicos momentos. Bueno, ya hemos tenido un invitado especial, que es el doctor Pedro Angulo Arana, quien ha tocado temas muy importantes sobre medidas cautelares, tanto personales como reales. Y consideramos pues no que todos los ciudadanos deben tener conocimiento de determinadas herramientas que pueden utilizar en el derecho, especialmente de la mano con sus abogados. Entonces, por lo pronto, les doy las gracias por habernos visitado en esta tu Casa de la Constitución, y esperamos que la próxima semana nos puedas ver de 7 a 8 de la noche. Muchas gracias. Mi nombre es Choquemango Tingal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país.